Bueno, vamos a empezar con el tema de métodos. Tenemos que ver cómo se usan los métodos, para qué sirven los métodos y cómo podemos crear métodos. He pensado en este ejercicio que tiene que ver con una frutería y vamos a ir viendo cómo podemos mostrar un menú para pedir fruta, para calcular el precio de la fruta, cobrarle al cliente, un menú típico con do while que podría tener cualquier programa y cómo a partir de ese menú en el programa principal vamos a ir llamando a los distintos métodos. Empezamos entonces. Lo primero que vamos a tener es, como digo, el do while, porque yo necesito que ese menú se muestre como mínimo una vez. Y cuando el usuario pulse 4, va a ser cuando esta opción ya no será cierta y saldrá del bucle. Y con cualquier otra cosa que pulse el usuario, como esos números son distintos de 4, el while será true y volverá otra vez al do y va a estar todo el rato mostrando el menú hasta que le dé a salir. Cuando yo ejecuto ese menú, estáis viendo aquí en consola lo que se ve. La opción 1, pedir fruta, 2, calcular precio, 3, cobrar al cliente, 4, salir y elige una opción. Si yo pongo la opción 20, opción no válida, inténtalo de nuevo. Vamos a ver entonces cómo mostramos el menú a partir de este método. No tiene parámetros de entrada, es paréntesis, paréntesis, y la ejecución de este método, como veis, se mete en la variable opción, que es de tipo entero, con lo cual está claro que este método va a devolver un entero, tendrá un return de un entero, porque lo estoy igualando a un entero. Si no devolviese nada, no me dejaría hacer esta asignación si fuese un void. Entonces vamos a ver el mostrar menú, que lo tenemos aquí abajo. Método mostrar menú, como decimos, devuelve un entero y aquí tenemos un return de algo que es entero. Lo único que hace es definir un escáner aquí localmente a este método, muestra todas las opciones del menú, con el escáner elige la opción elegida por el usuario y ese número que recoge el escáner es lo que devuelve este método. Vamos a poner ahora que hacemos el case 1. Pongo aquí en consola el 1, ejecuto y lo primero que me pide es el nombre del cliente. Vamos a ver el menú pedir fruta. Es un string menú pedir fruta porque, como hemos dicho, devuelve un string y yo aquí tengo un return de algo que es un string. ¿Qué hace este método? Le pide el nombre del cliente, que es lo que ya estamos viendo aquí en la consola. Es importante que pongáis el next line para recoger toda la línea desde el teclado porque el nombre puede ser compuesto. Y Juan Manuel entraría con el next line, pero si hubiésemos puesto un next, solo entraría Juan, la primera palabra. Después hace un system out print de ¿qué fruta quieres comprar? Y Juan Manuel escribe por consola la fruta, la lee con un next line y lo mete en la variable fruta. Se muestra por pantalla, cliente con tal nombre ha pedido tal fruta. Y por último, devuelve la fruta al programa principal, devuelve el string, lo está metiendo en este string. ¿Para qué sirve eso? Para que ahora nosotros con el resultado de ejecutar este método, que ha sido la fruta que ha pedido el cliente, la podamos meter en el siguiente método, menú calcular precio. Fijaros que estoy pasándole un parámetro de entrada. Hasta ahora al mostrar menú no tenía parámetros, menú pedir fruta tampoco tiene parámetros, pero este sí tiene un parámetro y ese parámetro es de tipo string. Y aquí, si os dais cuenta, a diferencia de los otros dos anteriores, no lo igualo, no lo asigno a ninguna variable, con lo cual tiene toda la pinta a que podría ser un void, a que no devuelva nada este método. Podría devolver un valor, pero el valor que devolviese con el return no lo estaríamos usando, no le estaríamos haciendo un system of print, no nos lo estaríamos llevando a ningún sitio. Entonces, ¿podría haber devuelto un valor? Sí, pero parece, tal como está puesto el código, que no devuelve nada, puesto que con la ejecución de ese método ni la estamos imprimiendo el resultado ni lo estamos igualando a ninguna variable. Por eso digo que pinta que es un void. Menú calcular precio, efectivamente, como pintaba, es un void, no devuelve nada. Y tiene un parámetro de entrada. ¿Veis? Ahora entre paréntesis pongo string fruta, el nombre que yo quiera a ese parámetro. ¿Qué va a hacer este método? Va a llamar a su vez a otro método que es pesar compra. No tiene parámetro y devuelve un double. Y lo que hace el pesar compra es generar un número aleatorio. Como no tengo ninguna báscula, nada para poder hacer un ejemplo real, pues me invento un peso aleatorio, que genere un aleatorio entre 0,5 kilos y 5. ¿Cómo se genera un número aleatorio en un intervalo entre 0,5 y 5? Hago la diferencia entre el número del intervalo final menos el número del intervalo inicial, o sea, 5 menos 0,5, y le sumo el 0,5, le sumo el intervalo inicial. Para colocar el número aleatorio que genera el math random, que está entre 0 y 1, o casi 1, porque no llega a ser 1, lo desplazo a un intervalo entre 0,5 y 5. Y por último lo que hago es hacer un redondeo
de esa variable multiplicándola por 100 y dividiéndola entre 100 para que me genere un número con 2 decimales. Vuelvo entonces al método menú calcular precio string fruta. Habíamos llamado en la línea 59 al pesar compra. Tengo en una variable peso el resultado de la ejecución del método pesar compra. ¿Y qué contiene esa variable peso? Pues va a contener el número aleatorio que hemos generado dentro del pesar compra. El peso total de la compra de fruta, y fijaros que aquí estoy utilizando el parámetro de entrada. Era el string de la fruta que había pedido el cliente, lo recojo y se lo pongo aquí en la etiqueta. El peso total de la compra de peras, por ejemplo, es tantos kilos. Y ahí concateno la variable peso, resultado del método pesar compra. Y ahora lo que hago es calcular el precio por kilo. Necesito saber cuánto me va a costar por kilo esa fruta. Y llamo al método pedir precio por kilo. Es un método que devuelve un double, o sea, va a haber un return de algo que sea double. Como digo, no tiene parámetro. Cojo el escáner, genera una variable interna al método que se llama double precio para que le pidamos al usuario que me diga cuánto es el precio por kilo. Yo recojo el precio con un next double en el escáner y si el precio que ha metido el usuario por un casual es negativo, le informo de que el precio debe ser positivo, va a estar en bucle mientras que el precio sea negativo. Ya tenemos el precio por kilo y eso lo ha devuelto con un return. La siguiente línea, calcular precio. Y calcular precio recibe dos parámetros. Con esas dos variables que yo he recogido gracias a la ejecución de dos métodos, llamo a un tercer método, que es calcular precio. Y ese calcular precio lo único que hace es multiplicar el total de peso que tenemos por el total de precio por kilo. Y esa cantidad total es la que voy a mostrar finalmente en este método. Este método, si os fijáis, no devuelve nada, es un void, no hay un return. He querido ponerlo así para contemplar todas las casuísticas posibles y que veáis que el método, si no devuelve nada, lo que tengo que hacer es informarlo. O lo hago con un return para que me devuelva el valor del precio. Con ese return yo lo recojo en una variable en el main, pero si no lo voy a recoger con una variable y yo quiero mostrar el precio, no me queda otra que dentro del método hacer un system out print. Lo ideal, ¿qué es? ¿Hacer un return o poner un system out print? Yo siempre digo lo mismo, mejor que haya un return. Porque si ese método lo haces solo con system.out.print y no pones return, este método solo va a funcionar en un programa con una consola triste, fea, que no tiene ninguna interfaz. En cambio, si ese método yo le pongo un return y ese return lo devuelvo al programa principal con una variable, yo ahora esa variable la puedo pintar por consola o la pinto en una ventana, en un programa gráfico o se la paso a través de audio o cualquier otro interfaz. Insisto siempre en esto, que cada método haga solo una cosa. Si el objetivo de este método en la vida, si el propósito o la responsabilidad de este método es calcular el precio de una fruta que ha recibido por parámetro, este método solo tiene que hacer eso. No le pongáis que el método haga yo no sé cuántas cosas, que pinta por pantalla, que le pida al escáner. No. Intentar que los métodos sean lo más sencillos posible, cubriendo la necesidad que tiene ese método. No hace falta que haga nada más. Y luego para pedir datos, pues puedo hacer otro método para pedir datos. Para pintar datos, puedo hacer otro método para pintar datos. Y así está cada cosa separada. Es mucho mejor porque cuando vayáis a resolver una incidencia o añadir funcionalidad nueva, sabes a qué método tienes que ir para cambiar el código. Si no, es todo un mejunje de líneas de código que no sabes dónde tocar. Vamos a ver lo que llevamos hasta ahora y probamos y ejecutamos. Introduce el nombre del cliente, Paco. Cuando yo pongo Paco digo, hola Paco, ¿qué fruta quieres comprar? Estamos en el menú pedir fruta y voy a poner peras. Cliente Paco ha pedido peras. Y esas peras es el return que devuelve el método menú pedir fruta como hemos dicho. Cuando yo ahora llame a la opción 2, voy a ir al case 2, al método menú calcular precio de esa fruta, de las peras. Y dice, el peso total de la compra de peras es 2,3. Ese 2,3 es la llamada al método pesar compra que ha generado un aleatorio entre 0,5 y 5. Y este mensaje que estamos viendo ahí es el peso total de la compra de peras, que estoy concatenando con la variable fruta, que le he pasado como parámetro de entrada. Ahora lo que hace es preguntarme que introduzca el precio por kilo. Porque recordemos que dentro del método pedir precio por kilo tenemos aquí un do while
que voy a estar pidiendo el precio y va a estar en bucle hasta que introduzca un precio positivo. Menos 10 euros. Y me dice, el precio debe ser mayor que 0, introduce precio por kilo. Está actuando este if precio menor que 0, el precio debe ser mayor que 0. Y vuelvo otra vez al do, a volver a pedir precio por kilo, volver a recoger con el escáner un next double. Vamos a poner 10 euros. Como tengo 10 euros y las peras pesaban 2,3, anda que he puesto baratas yo también las peras, a 10 euros el kilo de peras. Pues 10 euros por 2,3 kilos que teníamos de peras, en total pago 23 euros. Esto es lo que estamos haciendo en calcular precio total. Ahora, ¿qué nos toca? Cobrar al cliente, que es la opción 3, el case 3. Dentro de este case he utilizado un método que tampoco devuelve nada, pero para hacerlo diferente le he puesto que no tenga parámetros. O sea, no necesito nada externo para que pueda ejecutar este método. Digamos que el método se vale por sí solo, no necesita de ningún parámetro de entrada. Vámonos al método menú cobrar cliente. El método menú cobrar cliente es un void, tengo la llamada a dos métodos, a pedir importe y a cobrar compra, y luego muestro el resultado. Pero no hay un return de un valor que se devuelva al programa principal. Digamos que el método hace cosas, pero no devuelve nada. Y además lo que hace, lo hace solo, no necesita ningún parámetro de entrada. Entonces voy a darle a la opción 3 para que la veamos, cobrar al cliente. E introduce el importe total sin IVA. Si pongo menos 5, el importe debe ser mayor que 0. Me está diciendo todo el rato ese aviso hasta que introduzca un importe positivo. ¿Qué me hace este método? Me devuelve un importe, que son los 23 euros, y lo meto en la variable importe, se lo paso como argumento, se lo paso como parámetro de entrada al siguiente método, a cobrar compra. Le he aplicado el IVA del 10%. Entonces, el de cobrar compra sí tiene un return, porque sí devuelve un valor, por eso aquí tengo un double. Lo mete en la nueva cantidad en una variable total con IVA, y esa nueva variable es la que muestra por pantalla con el system.out.print. Con lo cual, ese menú hace cosas, pero no tiene return, por eso es un void. Bien, con esto tendríamos el programa cubierto, pero la pregunta es, ¿qué hubiera pasado si yo le doy directamente a case 2 sin haber pedido la fruta? No tiene valor el string fruta. Entonces, si yo ahora directamente calculo el precio total, me dice el peso total de la compra de, y no sale nada, es vacío. ¿Por qué? Porque al no haber ejecutado primero la opción 1, no hemos recuperado la fruta que quiera pedir el cliente en esa variable. Entonces, no hay dependencias reales entre métodos. Lo ideal para este programa es que no me dejase calcular el precio total si no he pedido antes la fruta, o que no me deje cobrar al cliente si no he pedido antes la fruta o no he calculado antes el precio. Como mejora de este programa, lo que tenemos que hacer ahora es generar esa dependencia de método. En el próximo vídeo te lo cuento.